Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Les doy la bienvenida al teórico virtual 15º y mi promesa es que va a ser más corto que el anterior. En este teórico vamos a analizar los sistemas de información en salud. Los objetivos de la clase son conocer la arquitectura del sistema en información, comprender el proceso dato-información, y a esto le podríamos agregar dato-información, conocimiento, y la recomendación con respecto a la bibliografía, les dejo un apunte en el WordPress de la cátedra y también les sugiero que exploren la página del Ministerio de Salud de la Nación en la cual están los indicadores básicos. Comencemos. Sistemas de información en salud pública. Para comenzar, deberíamos responder a la pregunta: ¿qué es un sistema de información en salud? ¿Qué es un sistema de información? Un sistema de información es un conjunto de elementos orientados al tratamiento y administración de datos e información, organizados y listos para su uso posterior, generados para cubrir una necesidad u objeto en el área de la salud. Dichos elementos formarán parte de algunas de las siguientes categorías: personas, datos, actividades, actividades o técnicas de trabajo, recursos materiales en general. Estos muy probablemente sean informáticos, de tecnología de información y comunicación, las TIC. Todos estos elementos interactúan para procesar los datos, incluidos los procesos manuales y automáticos, y dan lugar a información más elaborada, que se distribuye de la manera más adecuada posible en una determinada organización en función de los objetivos de esa organización. El contexto general tiene un sistema de información en salud pública, se concibe como un sistema organizado de recursos técnicos y humanos, mediante el cual se identifica, recoge, procesa, analiza y difunde información relacionada con las prioridades de salud pública. Estos datos son provenientes de diversas fuentes, algunas de ellas instituciones. Y para esto se consideran tres ejes fundamentales. Estos tres ejes son: primero, la vigilancia, que es un proceso dinámico y progresivo que permite la recolección sistemática de datos, consolidación ordenada y evaluación de estos datos, y la difusión oportuna de los resultados a quienes están en posición de tomar decisiones relacionadas con la salud pública. Segundo eje, el monitoreo. El monitoreo es el ejercicio continuo de recolección y análisis de información que tiene como propósito proponer reorientaciones técnicas durante su ejecución. De forma análoga, esta actividad debe evidenciar las áreas de acción más urgentes. Tercer punto, o tercer eje, la investigación, que es un proceso sistemático y organizado y progresivo, cuyo pronóstico es ofrecer respuestas a las diferentes necesidades de conocimiento. Para esto, podemos establecer un diagrama general. En este diagrama general, la UPGD, que en realidad es la abreviatura de Unidad Primaria de Generación de Datos, como ustedes pueden apreciar, las unidades de generación de datos son múltiples. A esto implica un proceso de transferencia del flujo de datos que habitualmente, y lo ideal sería que sea a través de vía web, y esto a su vez establece en un ente territorial o regional, primero el soporte técnico, ya que tenemos
relevamiento del dato, el procesamiento y la transferencia del dato a través del medio disponible, el soporte técnico en el cual se realiza la recepción, la transformación, el ETLE, que el ETLE es la extracción, por las siglas en inglés, de extracción, transformación y carga del dato. Esto produce información y se pone a disposición. Esta a su vez es analizada según prioridades en salud pública, según requerimiento de información, de análisis, de interpretación de la información, promoción de investigación, reconocimiento de políticas para la acción. Poco lo que hemos diagramado con los tres ejes. Estos son los datos requeridos de la estructura elemental del soporte. Modelo de funcionamiento. ¿Cómo es el modelo? ¿Cómo funciona? ¿Alrededor de qué funciona un sistema de información en salud? El sistema de información en salud pública corresponde a un modelo distribuido de sistemas o subsistemas. Este modelo distribuido de sistemas y subsistemas tiene que estar organizado y esto permite el análisis de la situación de salud de una población desde diferentes perspectivas con el fin de orientar y dar soporte a la toma de decisiones. O sea que la fuente de toda información, en un sistema de información de salud pública, la fuente de información siempre es la población. Esta población que a través, como habíamos, a través de la recolección del dato por las unidades de generación primaria de la información, del dato, perdón, esta población alimenta subsistemas que puede ser el de vigilancia, el de enfermedades crónicas, el de salud reproductiva, puede ser el de cáncer, y esto, los RIPS, son los registros individuales de prestaciones sanitarias. Todo esto, la fuente de dato inicial, indiscutiblemente, es la población, que alimenta subsistemas, y todos estos subsistemas tienen un orden de relevamiento y una característica básica. Todos los sistemas serán abiertos. Todo sistema está formado por elementos que a su vez pueden ser propios y autónomos. Un sistema interactúa con otros medios o sistemas. Fíjense que tenemos interacción entre los subsistemas. Como interactúan con otros medios o sistemas que pueden afectar el sistema objeto del estudio. Para llegar a la solución de los problemas, se debe ubicar muy bien el sistema objeto de estudio y sus interrelaciones con otros sistemas. O sea que si surgiese un problema en cualquiera de estos, tendríamos que estudiar cuáles son las interacciones que tienen entre los subsistemas. Y si se investiga un problema específico de la población, también hay que ver cómo este problema específico de la población es relevado a través del dato. Tengamos en cuenta que la población es el objeto principal de estudio para cada uno de los sistemas de información, por lo cual se debe homogeneizar la nomenclatura de los datos que son atribuidos a las personas. Por ejemplo, una homogeneización de datos para el tratamiento de la información, los datos de identificación personal, el documento, el DNI o, aparte de DNI, las posibles variables de este DNI en caso de identificación de personas que no lo posean o identificación de personas que tengan un registro o una identificación que sea distinta. Pero para eso están los banners en los cuales uno puede seleccionar, pero se homogeneiza. La información tiene que ser toda homogénea. Por ejemplo, esto es para el caso de la identificación de las personas. Otro relevamiento de datos que tiene que ser homogéneo puede ser los datos de ubicación. El código postal nos daría una codificación homogénea para establecer la ubicación de cada una de las personas que componen esta población. Y esto permite estandarizar y ordenar los datos, y sobre todo disminuir el tiempo en el proceso de extracción, de transformación y carga. ¿Recuerdan lo que mencioné hace un momento? Los ETL, la extracción, la transformación y la carga.
Veamos ahora una organización operativa de los sistemas de información en salud. Los datos registrados en la fuente primaria me voy un momento para atrás para que vean una fuente primaria, para no avanzar. Los datos registrados en la fuente primaria, que son estos, ¿sí? La fuente primaria es donde está la unidad primaria de generación del dato, estos se deben enviar a otras instancias seguramente, y ahí se constituye lo que debería ser una arquitectura, como se debe enviar a otras instancias superiores dependiendo del requerimiento y la finalidad de los datos por un proceso que tiene que estar normado y totalmente controlado. La arquitectura general de los sistemas de información tienen 9 pasos. El sistema de información de salud pública se concibe a través de la integración funcional de 9 componentes o procesos. Estos son identificación de las fuentes primarias y generadoras del dato, proceso de transferencia y flujo de datos, proceso de extracción, transformación y carga de los datos, el proceso de almacenamiento, el proceso de control de la calidad de los datos, el proceso de producción. Fíjense que el proceso de control de calidad, que lo vamos a ver nuevamente dentro de un momento, controla los datos del almacenamiento. Los datos que están acá, si no son congruentes, si no coincide, el control de calidad, si puede, los corrige y los vuelve a su lugar de origen y vuelve a iniciar el ciclo de almacenamiento, control, calidad. Posteriormente, superado esto, pasamos a la producción y explotación de los datos. Luego de la producción y la explotación de los datos, pasamos al análisis. Ya en el análisis se produce la información. Y después a la disposición visual de estos. Todo este procedimiento tiene que ser seguido y controlado. Esta es la arquitectura elemental, de un sistema de información de salud. Parte puede ser de salud pública, incluso en las instituciones públicas o privadas, internamente se puede generar este tipo de sistemas, y lo que las fuentes primarias o las unidades primarias de gestión del dato o de generación del dato pueden ser los servicios, los consultorios, pero la estructura es exactamente la arquitectura. Continuemos. Aquí tenemos una arquitectura exactamente igual que la que vimos recién. Fíjense que nada más que tienen graficado cada uno de los elementos. Pero vamos a analizarlo un poquito más. Veamos esta primera parte, que es la identificación de las fuentes generadoras del dato, las fuentes de los datos. Los indicadores o información relevante generalmente se construyen con datos que se generan en los procesos operativos de la prestación de servicios a la población. Incluso, esta población puede ser reducida y ser una población objeto de estudio, monitoreo o evaluación, los cuales los registros tienen que ser sistemáticos y de sistemas transaccionales, algo que tiene que ver transacciones, es una terminología en la cual existe el registro, y este registro, cuando se releva, se considera una transacción. O, si no es de esta manera, monitoreo y evaluación, o en mecanismos no sistemáticos de recolección de información, tales como, si esto no funciona en forma como la que acabamos de describir, tenemos que pasar a otro sistema de recolección o de relevamiento del dato, que son las encuestas, los censos, las entrevistas o de esa naturaleza. A estos medios de generación de datos se los llama fuentes primarias. Estas son las fuentes primarias, las unidades primarias de generación del dato, o fuentes primarias. Algunas de estas fuentes pueden ser disponibles, o pueden estar disponibles y cumplir con los criterios de validez. Este criterio de validez es la confiabilidad que tiene la fuente. De otra manera, otras fuentes pueden existir, que no sean tan válidas, pero no cumplir con todos los criterios de validez, y otras será necesaria indiscutiblemente crear las fuentes.
Me gustaría destacar algo. Realizar un inventario, es necesario la realización de un inventario de fuentes generadoras del dato e identificarlas. Identificar incluso el proceso que genera los datos dentro de la institución o del lugar donde se genera el dato con el fin de evaluar la capacidad técnica y si es posible la tecnológica para la generación de los datos. Vamos a otro punto que es la transferencia y el flujo de datos. En este proceso se debe definir y formalizar el medio de entrega, el formato del archivo, que pueden ser los que pertenecen a códigos cerrados como del Microsoft, el más conocido de todos, el Excel, pero también pueden estar, y que es muy utilizado, los archivos planos, el TXT. O también puede ser según otros lenguajes o otro formato que son la base de datos, y también lo que hay que definir en la transferencia, el flujo. El flujo de datos se refiere a la temporalidad, si es diaria, horaria, semanal, trimestral. A esto se refiere la transferencia y flujo de los datos. Una nota para tener en cuenta, que la transferencia puede hacerse utilizando como canal, ideal como habíamos visto recién, que sea la web, que sea Internet, mediante la implementación de aplicativos de conectividad web. Pasemos al proceso de extracción, transformación y carga, el ETL. Este proceso permite mover los datos desde múltiples fuentes a un almacén de datos, de múltiples fuentes a un almacén de datos. Formatearlos, limpiarlos y cargarlos a otra fuente de datos, puede ser Datamart o una bodega de datos. Este proceso se puede llevar a cabo con el apoyo de herramientas que permitan la manipulación y depuración de los datos. Una nota. Este proceso es un factor clave. A veces este proceso no se tiene muy en cuenta, pero este proceso es clave para depurar e implantar múltiples fuentes y darle calidad a la información. Pasemos al almacenamiento. Este incluye los procesos manuales o automáticos para recibir los datos provenientes de las fuentes y cargar los datos en la estructura de almacenamiento definida, en una estructura de almacenamiento definida. Pasemos luego de que esta estructura, los datos están traídos, transformados, cargados, almacenados, y pasamos a controlarlos. Este control de calidad es también indispensable. ¿Por qué? Porque el deterioro de la calidad de la información de las variables dificulta la elaboración de informes confiables sobre la situación de salud de la población. Por lo tanto, es necesario la implementación de un proceso analítico que determine qué tan confiable son los datos almacenados para el cálculo de indicadores o los informes requeridos según las prioridades de salud pública. A esto también me gustaría agregarle que la calidad de los datos es un problema universal, que existe en todas las organizaciones. Por eso es tan importante esto de la calidad del dato. Y generalmente obedece no a una mala gestión en particular del dato, sino a la ejecución normal de los procesos asociados con el manejo de la información. Por eso la información tiene que estar normada, porque el mal manejo, la disparidad en el manejo de la información genera la no calidad del dato. Luego de verificada que no tiene la ausencia de que no es inconsistente, que es coherente, que no existe duplicidad, que los cruces son correctos, se depura y se regresa al almacenamiento. Y el almacenamiento, una vez totalmente depurado de este almacenamiento definitivo, pasa a la producción y a la explotación. En esta etapa es donde se comienza a aplicar las herramientas que, como las que mencioné, pueden ser de software libre o de las de Microsoft, que Excel es el más conocido, o Access, que una vez que tenemos consolidados los datos para que puedan ser manejados con la capacidad operativa de estos explotadores de datos de fácil manejo y de acceso sencillo, una vez que está con estas condiciones se puede empezar a producir la información.
Y existen, como les mencioné, Excel lo hace, o otros tipos de software libres que existen para extraer y dejar organizados los datos en la base en función de los requerimientos de información para los análisis. Es decir, se colocan los datos en estas herramientas para después producir información, pero tienen que tener un orden, tienen que tener calidad, tienen que haber pasado todo este control, deben estar almacenados y deben poder ser evocados para la producción. Los datos, por eso, repito, tienen que estar organizados en la base, en estas bases, en función de los requerimientos de información para los análisis, es decir, definir la estructura de los datos de tal forma de que las variables o campos seleccionados sean útiles para el análisis. En esta etapa disponemos de herramientas que nos permiten realizar un proceso de explotación de los datos. Ahí está el EpiInfo, el EpiData, el SIGEN EPI, hay muchos de libre acceso, incluso se pueden descargar sin inconvenientes, son gratuitos. Después de esto pasamos al análisis. En el análisis sobre los resultados que arrojan las herramientas de procesamiento, lo que veníamos haciendo desde antes, el equipo de análisis de salud pública de cada área, según las prioridades establecidas, debe interpretarlos desde el criterio de su conocimiento y experiencia. En este punto es donde se decide qué se dispone para conocimiento del público en general y los usuarios en general, y además se formulan las recomendaciones específicas de política en el manejo de las prioridades. El análisis, las recomendaciones. ¿Vieron cómo llegamos? Del dato a la información y de la información al conocimiento. Y de ahí pasamos a la disposición y visualización. Una vez realizados los procesos de explotación y se han aplicado las herramientas adecuadas para este proceso, prosigue una etapa donde lo realizado en la etapa anterior se puede mejorar al aplicar herramientas que permiten una mejor visualización de los resultados y ayudan a conocer lo que está sucediendo de una manera gráfica. Y es capaz de aprovechar los conceptos de colores y de gráficas que facilitan la visualización de los resultados. La visualización a los usuarios debe realizarse a través de un portal de información fundamentalmente, y la visualización también puede estar acompañada a través de otros medios. O sea que podemos tener un portal web, pero en ocasiones podemos acompañarlas de otros medios para poder acceder a esta información. Para el componente de visualización, es recomendable disponer de una herramienta que funcione como tablero de mando de indicadores, pequeños banners, es decir, que permita centralizar, almacenar, organizar y difundir los indicadores utilizando las tecnologías disponibles a través de un portal. Por eso decía, y el seguimiento y control. Recuerdan que todo debía ser controlado y seguido. El seguimiento y control lo que realiza, que debería estar acá abajo, como el anterior, vamos un momento hacia atrás, ¿vieron? El seguimiento y control es donde se realiza toda la asistencia técnica y conceptual a las fuentes de datos. Es una asistencia, una vez definido lo conceptual, se realiza asistencia técnica sobre lo conceptual. También establece que el seguimiento y control se concertan los planes de trabajo para entregas parciales y finales de datos de información. Esto es muy técnico. De todas maneras, esto también verifica la calidad, la cobertura, la actualización y la oportunidad de los datos, la revisión de los indicadores, la crítica sobre los procesos y la realimentación de todos los procesos. La metodología para el diseño. ¿Cómo se diseña un sistema de información para salud pública? La definición de un sistema de información para salud pública requiere de una metodología que en forma secuencial y lógica vaya desarrollando los pasos que van desde la conceptualización hasta tener la imagen completa del sistema. Para eso, ¿qué se requiere? Precisión del objetivo, el objetivo general del programa. ¿Quién define el objetivo? El actor principal que define
Coloco actor como quien es el que toma las definiciones y quién está a cargo de esta tarea específica. La definición de los objetivos indiscutiblemente lo debe hacer salud pública. Segundo, identificación de indicadores e información relevante para el estudio. ¿Quién define esto? También salud pública. Identificar las fuentes generadoras de los datos, lo que habíamos denominado las unidades primarias de gestión de datos. ¿Quiénes son los...? Aquí tenemos una combinación de actores. Lo define salud pública, pero también lo define el soporte técnico. Quien realiza el diseño, el sostenimiento, el control y el mantenimiento del sistema. Identificación de fuentes existentes o creadas. ¿Quién los define? Igual que el anterior, salud pública y el soporte técnico. Evaluación de la fuente de datos. Esto es estructura, estandarización, aseguramiento de calidad del registro de los datos. ¿Quién lo define? Soporte técnico. Identificar o definir las herramientas para el registro de los datos. Si es manual, debe haber formatos estándares para orientar el registro, y si es automatizado, debe haber una interfaz de usuario amigable. ¿Quién lo define? Soporte técnico. Definir el proceso de transferencia. ¿Recuerdan esto del proceso de transferencia y envío de los datos? ¿Quién lo define? Soporte técnico. Y esto, aunque les parezca mentira, ha sido casi todo, porque me gustaría hacer mención a algunas conclusiones y recomendaciones. El sistema de información en salud se caracteriza por usar datos y no crear datos. Recuerden que un sistema de información no crea datos. El sistema de información se caracteriza por usar datos y no crearlos, ya que estos son generados por las instituciones o en sus procesos operativos provenientes de registros físicos, bases de datos locales, aplicaciones, incluso historias clínicas, y solo si las fuentes de datos son insuficientes, se acude a fuentes propias. Ahí sería cuando se diseña y se establece una fuente propia para elaborar datos. Si no, el sistema no lo hace. ¿Estas cuáles son las fuentes propias? Las encuestas, eso que habíamos mencionado, las encuestas, las técnicas cualitativas, las investigaciones, los trabajos de campo, de esa naturaleza. Si no, el sistema de información en salud usa datos, no genera datos. La población es el objeto principal del estudio para cada uno de los sistemas, cuya información se genera en los procesos operativos de la prestación de servicios. Por lo cual, se puede homogeneizar la nomenclatura de los datos, que son atributos de las personas. ¿Recuerdan que lo mencioné? La identificación de las personas y los datos de ubicación de las personas. Tiene que estar todo unificado. Esto permite estandarizar y ordenar los datos y disminuir el tiempo de procesos de extracción, transformación y carga. Esto es fundamental. Tiene que estar estandarizado y esto es lo que permite disminuir los tiempos. Un comentario final. Los procesos de extracción, transformación, carga y calidad de datos son los grandes olvidados de todo sistema. Pero son un factor clave porque abarca aspectos tan importantes como la recolección automática de datos procedentes de sistemas diversos, el control de la gestión de los datos basados en reglas parametrizadas, la limpieza de los datos, la detección de duplicados, el RX, cuando se enriquecen los datos. Los datos se pueden enriquecer con datos adicionales, estandarización de valores y formatos, la corrección de datos, la consolidación de los datos, porque si no se consolidan los datos, estas pequeñas aplicaciones como Excel tienen limitantes para el uso. Si no se consolidan los datos, serían prácticamente inmanejables o se necesitaría hacer grandes sofisticaciones. Se pueden hacer, la inteligencia, la IA ahora lo hace y genera escenarios sin ningún tipo de complicación, pero a los restos de los mortales sería más complejo poder analizar datos y sacar conclusiones y hacer investigación sobre esos datos si no están consolidados. Para lograr el mejoramiento de la calidad, cobertura y oportunidad de los datos registrados en las fuentes, debe ser implementada una estrategia de monitoreo, seguimiento y evaluación que permite identificar las fallas, sobre todo las fallas más frecuentes en la gestión de los datos, y confrontar
y verificar los datos contra otros tipos de registros. ¿Cómo puede ser esto? Verifico los datos que obtengo a través del sistema con otras fuentes de datos que se pueden consolidar y corregir automáticamente, como los certificados de función, los certificados de nacidos vivos, conceptos en las historias clínicas. Cada sistema de información en salud genera uno o varios indicadores, los cuales son producto de diferentes fuentes y procesos, que a su vez pueden servir de insumo para otros sistemas. Por lo tanto, es recomendable que estén centralizados, almacenados y organizados para poder estar disponibles, que una de las formas de estar disponible a través de portales web. Por eso mi recomendación de que visiten la página del Ministerio. Siempre es recomendable el almacenamiento, que estén almacenados, que tengan seguridad, que estén protegidos y que existan lo que se denomina el backup, una posibilidad de restitución total en caso de siniestro. Esto es todo, espero que estén muy bien y que sigan así y realmente anhelo verlos pronto. Muchas gracias. Hasta luego.